Ok, entonces vamos a continuar con nuestra clase de hoy desarrollando estos ejercicios. Primer ejercicio dice calcula X e indica qué tipo de triángulo es ABC según la medida de sus ángulos. No te olvides, estos ejercicios tienes que irlos copiando en tu módulo para que tengas ahí la parte que dice resolviendo en clase. Páginas 66, 67 y 68. Muy bien, empezamos entonces. En este problema, si tú observas, puedes darte cuenta que tienes aquí un triángulo donde todos sus ángulos interiores están completos. X más 40, 5x y x. Por lo tanto, recuerdas la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo que decía que la suma de todos los ángulos interiores, en este caso yo voy a sumar el ángulo 5x más el ángulo x más 40 más el otro ángulo que en este caso sería x. La suma de los tres ángulos interiores decía la propiedad que esto es igual a 180 grados. Yo sumo las variables, me quedaría 7x y el 40 lo puedo pasar a restar. Al pasar a restar el 40, esto me da como resultado 140. Ya sabes que el 7 pasa a dividir y esto me da como resultado que x vale 20 grados. Si x vale 20 grados, ahora me piden calcular o indicar qué tipo de triángulo es. Hasta el momento hemos hallado que x vale 20. Entonces hay que hallar cuánto mide cada uno de sus ángulos. Vamos escribiendo por aquí, entonces voy a escribir yo por acá. Si x vale 20, entonces el ángulo B, vamos a escribir por aquí, el ángulo B sería 5 por 20. ¿Y cuánto es 5 por 20? El ángulo B sería 100 grados. El ángulo A, en este caso, que es x más 40, sería 20 más 40. Estamos reemplazando que x vale 20. Esto me da 60 grados. Y el ángulo C, que en este caso es x, sería 20 grados. Con estos tres ángulos ABC, ¿sí? Con el ángulo ABC, con estos ángulos, ¿qué tipo de triángulo es? Pues hay que ver, según la clasificación, según sus ángulos, según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos, habían tres tipos de ángulos, de triángulos: el acutángulo, el rectángulo y el obtusángulo. Si tú observas, aquí hay un ángulo de 100 grados. Este ángulo de 100 grados es un ángulo obtuso. Por lo tanto, el triángulo sería un triángulo obtusángulo. Es un triángulo obtusángulo. ¿Sí? Entonces nuestra respuesta sería que x vale 20 grados y además el triángulo es un triángulo obtusángulo. Problema número 2. Calcula x si el triángulo ABC es isósceles y AB es igual a ABC. En este caso me están diciendo que el lado AB, voy a colocarle por aquí dos rayitas, es igual a BC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué, profesor? Porque me dice aquí que estos son iguales. Aquí me dicen AB es igual a BC en lados. Estos son lados. Y si esos lados son iguales, traía como consecuencia que los ángulos de la base, porque estos son iguales, entonces la base sería AC. Los ángulos que están en la base deberían ser iguales. Por lo tanto, profesor, aquí también debe ser 2x. Sí, debe ser 2x. Y ahora ya completé mi triángulo. He completado mi triángulo. ¿Qué dice la propiedad de los triángulos? Dice que la suma de los ángulos internos, 2x del A más 2x del C más el 80 que está en B, esto debe darme como resultado 180 grados. Muy bien, 4x, el 80 va a pasar a restar, que me quedaría 100 grados.
el 4 va a pasar a restar y me quedaría que x vale 25 grados. X en este caso sería 25 grados. Y eso es lo que me está pidiendo calcular en este problema. Pasamos al siguiente entonces. Problema número 3. Calcula x si el triángulo ABC es equilátero. ¿Cuál es el triángulo ABC? Es el triángulo que está por afuera. ABC es equilátero. ¿Recuerdas que era un triángulo equilátero? Donde sus lados son iguales. Entonces vamos colocándole por aquí esta línea AB con BC y con AC van a ser iguales. Ahora, ¿qué traía como consecuencia? Que sus ángulos interiores eran 60 grados. ¿Sí? Quiere decir, profesor, que aquí debe ir 60 grados. Acá debe ir 60 grados. Y todo esto, todo el ángulo B, todo esto también debe ser 60 grados. Ahí está. A esto le llamamos un triángulo equilátero. Muy bien. Ahora, pero yo quiero que te concentres en el triángulo, ABQ. Solo en este triangulito chiquito, que lo voy a pintar, a sombrear aquí, ¿sí? Que lo estoy señalando con el color verde. Este triangulito ABQ, quiero que aquí te concentres, ¿sí? En este triangulito ABQ, si tú observas, tú tienes dos ángulos interiores, que en este caso, ¿quién es? X y 60. Son los dos ángulos interiores. Observa, en este triángulo ABQ, tú tienes 60 grados para A y X para B. Ahora, ¿qué propiedad voy a aplicar aquí, profesor? Si tú te recuerdas, había una propiedad, mira, te lo voy a dibujar a este lado. Había una propiedad de triángulos donde teníamos que la suma de los ángulos interiores, alfa y beta, era igual al ángulo exterior, X. ¿Sí? La propiedad decía que X es igual a alfa más beta. Esta propiedad la puedo usar. ¿Dónde, profe? En ese triángulo pequeño. En el triángulo pequeñito ABQ. ¿Por qué, profesor? Yo tengo 60, tengo X y el que está afuera de ellos es 4X. Entonces yo puedo formular lo siguiente, que 4X, el que está afuera, es igual a los que están adentro. 60 más X. Esta X va a pasar a restar. Me daría 3X igual a 60. El 3 pasa a dividir y me daría como resultado que X vale 20 grados. ¿Sí? X vale 20 grados. Y tenemos nuestro problema resuelto. ¿Ok? Profe, ¿no usamos los otros ángulos? No, no los estamos usando porque no es necesario. ¿Ya? Simplemente son distractores. No te vayas a confundir. Concéntrate en las propiedades que ya conocemos. Por esa razón, en la teoría les dije que hay que trabajar con la clase anterior, con propiedades que ya conocemos. Ejercicio número 4. Calcula X y clasifica el triángulo ABD según sus lados. Entonces yo tengo aquí el triángulo ABD. Este triángulo según sus lados. Ahora, si tú observas, tú tienes el triángulo BCD. En el triángulo BCD tienes dos ángulos interiores. Dos ángulos interiores, que en este caso es 30 y 40. Con estos dos ángulos interiores te pregunto, ¿puedo calcular el ángulo exterior que está aquí? Con la propiedad del problema número 3, dos ángulos interiores me da el ángulo exterior. Por lo tanto, yo aquí puedo decir que en esta parte es 70 grados. 70 grados. ¿Por qué, profesor? Te voy a repetir. Se suman el 30 con el 40 del triángulo BCD, ¿sí? Y me da 70 grados, ¿no? Quiero que lo puedas observar. Ese 70 grados, vamos a ponerlo con el color rojo también, para que te des cuenta, ¿sí? Esto que está aquí, lo voy a colocar de color rojo,
y con esos dos ángulos he encontrado el ángulo de color rojo que está al lado izquierdo, 70 grados. ¿Ok? ¿Sí? Entonces en este triángulo he sumado los ángulos interiores, 30, 40 y me da 70 grados. Ahora, quiero que observes el cuadradito que está en la parte de arriba. Aquí ves, mira, este cuadradito lo voy a pintar de color verde. Este cuadradito, ¿qué me indica, profesor? Este cuadradito me indica que todo es 90 grados, ¿cierto? ¿Sí? Ese cuadradito me indica que es un ángulo recto, un ángulo de 90. Pero ya tenemos 30. Esta parte mide 30. Si esa parte mide 30 para completar el 90, ¿cuánto me falta aquí en la parte de arriba? No, si yo ya tengo 30, en esta parte me falta 60 grados. Y así estoy completando los 90. Muy bien. Ahora quiero que te concentres en el triángulo ABD, que justamente es el que nos están pidiendo calcular. En el triángulo ABD hay que calcular X y decir cómo se llama, ¿no? Cómo se llama, pero según sus lados. Según sus lados. ¿Ok? Entonces primero vamos calculando X en el triángulo ABD. En el triángulo ABD, si tú observas, tienes X, tienes 60 y tienes 70. ¿Ok? ¿Esto cuánto debe sumar? Porque tiene los tres ángulos, 180 grados. X más 130 me da como resultado 180 grados. El 130 pasa a restar y me da como resultado que X vale 50 grados. Si X vale 50, podemos saber cómo se llama el triángulo según sus lados, no según sus ángulos, sino según sus lados. Profe, ¿cómo puedo darme cuenta si he calculado ángulos? Tengo 60, 70 y 50 y no he calculado lados. Muy bien, acuérdate de esta frase que lo voy a apuntar por aquí, ¿ya? Si los ángulos, porque tengo yo como resultado ángulos, si los ángulos son diferentes, porque los tres ángulos son diferentes, 50, 60 y 70, si los ángulos son diferentes, entonces los lados también son diferentes, también tienen medidas diferentes. Ajá, profesor. Y si los lados son diferentes, estamos frente a un triángulo. Si los lados son diferentes, estamos frente a un triángulo escaleno. ¿Sí? Estamos frente a un triángulo escaleno. ¿Ok? Entonces nuestra respuesta sería X vale 50 y el triángulo se llama escaleno. ¿Ok? Esa sería nuestra respuesta. Problema número 5. Calcula X si ABC es equilátero. Muy bien, recordamos que el equilátero, sus tres lados son del mismo tamaño. Este lado es igual a este lado y es igual a este lado. ¿Ok? Como en este caso yo tengo 2x menos 3 unidades y acá x más 5 unidades y se supone que son iguales, formo una ecuación, ¿no? Ya no necesito más. 2x menos 3 tiene que ser de la misma medida que x más 5. Este x pasa a restar, acá me quedaría 2x menos x y el 5 que está restando pasa a sumar. Esto me quedaría que x vale 8 unidades. Entonces el valor de x es 8 unidades. Está sencillo este problema. Vamos a hacer hasta el ejercicio número 6, porque el 7 y el 8 los vamos a dejar para un siguiente videito, porque quiero que se concentren en el problema 7 y el problema 8. Ejercicio 6. Observa bien este problemita. Tú tienes aquí ya estas rayitas que significa que son del mismo tamaño. ¿Ok? Vamos a empezar por este triángulo que yo ya lo tengo aquí. Yo ya tengo el 55 grados. Por lo tanto voy a empezar por el triángulo ABC. ¿Sí? No me dan más información, solo me dicen que esto mide 55 grados. Que este mide 55, acá está el X y aquí hay un cuadradito. ¿Ok? Entonces, en esta parte, donde estoy sombreando aquí. Este triángulo, que está de color rojo, me va a dar
que en esta esquina este ángulo también mide 55 grados. ¿Por qué, profesor? Porque es un triángulo isósceles. Dos lados del mismo tamaño traen como consecuencia dos ángulos del mismo tamaño en la base, ¿sí? Porque estos son los lados iguales, esto sería la base. En la base me forman dos ángulos de la misma medida. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con eso, tú puedes calcular el ángulo que va en la parte de arriba. ¿Se puede calcular o no? Vamos a hacerlo en la mente. ¿Se puede calcular o no? A ver, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que sí. ¿Por qué, profe? Porque tengo 55. Tengo 55 y puedo calcular el ángulo que está aquí, porque todo debe sumar 180 grados. Vamos sumando en la mente. 55 más 55 son 110. 110, para llegar al 180, ¿cuánto debe medir en la parte superior? 70 grados. Entonces completamos aquí. 70 grados. ¿Ok? Muy bien, profe. Si ahí es 70 grados, en este triángulo que está acá de color verde, si ahí es 70 grados, en este triángulo pregunta, ¿cuánto sería la parte superior? Aquí, en la parte de arriba. 20. ¿Está de acuerdo o no de acuerdo? ¿Por qué, profesor, 20? Porque aquí el cuadradito mide 90 grados. Mide 90 grados. Entonces, si yo tengo 70, el otro debe ser, si yo tengo 70, el otro debe ser 20. Porque 70 más 20 debe darme 90 grados. ¿Ok? Entonces, continuamos aquí en este triángulo BCD. En el triángulo BCD, recuerda que también tienes dos lados del mismo tamaño. Estos ángulos serían del mismo tamaño. Entonces aquí debería ser también X, ¿no? Esto debería ser X, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Ahora sí ya formo mi ecuación en el triángulo BCD. ¿Ok? Por aquí, triángulo BCD. En el triángulo BCD, tú tienes una X, tienes otra X y tienes el 20. También lo puedes hacer en la mente, ¿ah? También se puede hacer en la mente. Yo lo voy a escribir aquí para tener algo que escribir. Esto me da como resultado 160 y esto me da que X tiene una medida de 80 grados, ¿sí? Entonces hemos sumado X más el 20 en el triángulo BCD igual a 180. Esto me da como resultado que X vale 80 grados. 80 grados. Muy bien, hasta aquí con el problema número 6. Me gustaría que intentes el 7 y el 8. Y si no, yo les estaré enviando cuál es su resolución. ¿Ok?